Hola a todos y bienvenidos al canal de ayuda informática y videojuegos. En esta ocasión voy a enseñarles a cómo elegir el procesador más adecuado para cada tarjeta gráfica y viceversa. Antes de comenzar, hay varias cosas que me gustaría comentarles en relación a los procesadores y las tarjetas gráficas. ¿Cuál es la diferencia general entre los procesadores Intel y los AMD? Siendo objetivos, los procesadores de Intel ofrecen un rendimiento muy superior en estaciones de trabajo, diseño gráfico, animaciones 3D y uso de programas CAD o equipos que necesitan potencia de procesado, y además tienen un menor consumo energético. Por esa razón, estos chips son más caros que los ofrecidos por AMD. Si lo que deseas es un equipo para jugar, entonces recomiendo AMD, ya que tendrás la misma potencia a un precio más bajo, pero hay que tener en cuenta que se calientan más que los Intel. Los procesadores AMD FX 8320, 8350 y 8370 con un consumo energético de 125 vatios necesita un disipador de gama alta, ya sea por aire o por refrigeración líquida, para disipar el alto calor que estos generan, como por ejemplo el Cooler Master V8, el nuevo Cooler Master Air Maker 8 o el Corsair Cooling Hydro en caso de querer refrigeración líquida. En estos procesadores, los disipadores de 4 GPIPes están bien si no vas a jugar o trabajar durante prolongadas horas. De lo contrario, el equipo empezará a sufrir de sobrecalentamientos y ralentizaciones. Por otro lado, los FX 9370 y los 9590 tienen un consumo muy elevado de 220 vatios, por lo que nos veremos en la obligación de instalarle un disipador de refrigeración líquida. Debemos saber que un procesador de Intel de 2 núcleos equivale a un AMD de 4 núcleos, ya que un Intel hace 2 tareas por núcleo, mientras que AMD solo hace una tarea por núcleo. Conviene tener en cuenta el uso que se le va a dar al ordenador para de ese modo determinar la potencia de procesado que necesitamos y no invertir demasiado dinero en un chip al cual no vamos a sacarle todo el rendimiento. Puede ser suficiente la tarjeta gráfica que ya viene integrado en algunos procesadores como los Intel i3, los Intel i5, los Intel i7 y en el caso de ser AMD, los A4, A6, A8 y A10. Por ejemplo, si el ordenador va a usarse para ofimática, jugar a juegos de pocos recursos como los Counter-Strike o para un uso en general con un rendimiento medio, el chip gráfico integrado en el procesador será suficiente. Estos chips gráficos integrados utilizan parte de la memoria RAM del equipo para procesar los gráficos, por lo que comparten los recursos con el procesador principal y pueden llegar a ralentizar el funcionamiento del equipo. En cambio, si quieres reproducir contenido multimedia de alta definición o vas a configurar un equipo para juegos, necesitarás añadir una tarjeta gráfica dedicada para mejorar el rendimiento gráfico del PC. Estas tarjetas gráficas dedicadas incluyen sus propias memorias RAM y sus procesadores, por lo que la incidencia sobre el rendimiento no es apreciable. Hay que tener en cuenta que debemos elegir un procesador y una tarjeta gráfica con un rendimiento equilibrado para evitar lags, ralentizaciones y otros problemas de rendimiento como el conocido cuello de botella. Es llamado cuello de botella cuando el procesador es incapaz de ofrecer un rendimiento a la altura del resto del sistema y por tanto frena a los otros componentes, impidiendo que estos puedan desarrollar todo su potencial y ralentizando nuestro proceso de producción en general. Dicho de otra manera, un cuello de botella es una restricción de la capacidad del sistema que nos produce una caída considerable de la eficiencia. Esto ocurre cuando montamos un procesador y una tarjeta gráfica con un rendimiento desequilibrado, como por ejemplo un procesador Intel Core i3 o un FX 4300 o inferior, con una tarjeta gráfica AMD R9 o una RX 480 o una GTX 960 o superior. Si van a montar un PC con una tarjeta gráfica dedicada, no monten procesadores AMD de la serie A4, A6, A8 o A10,
ya que por menos dinero tendrán un procesador más potente. Por ejemplo, el A10 7700K tiene 4 núcleos con una frecuencia de 3,4 GHz a un precio de 88 euros, mientras que el FX 4300 tiene lo mismo, 4 núcleos con una frecuencia bastante superior de 3,8 GHz a un precio de 65 euros, lo que nos vamos a gastar menos dinero y tendremos un procesador más potente. Esta diferencia de precio se debe a que los procesadores AMD de la serie A vienen con la tecnología APU que integra la gráfica en el mismo procesador. Debemos tener en cuenta que las tarjetas gráficas de AMD se calientan más que las de Nvidia, por lo que deberemos tener una buena ventilación en nuestra caja. A continuación, les mostraré bajo mis años de experiencia de manera global, sencilla y actualizada los procesadores más adecuados para cada tarjeta gráfica, teniendo en cuenta que queremos un rendimiento equilibrado para juegos. Para procesadores AMD Athlon, AMD Sempron y AMD A4 y A6 es recomendable instalarle tarjetas gráficas hasta la GT 730 o hasta la AMD R7. Para los procesadores Intel i3, Intel Celeron, Intel Pentium G, AMD Athlon de 4 núcleos, los AMD FX 4300, los FX 6300 y los AMD A4 y A8 los recomiendo con tarjetas gráficas como mínimo una GT 740 y a partir de aquí la GTX 750, la GTX 950 o una AMD RX 460 o incluso una RX 470 como máximo. Para procesadores Intel i5 o un Intel i7 de gama baja o FX 8300, 8320 o los 8350, recomiendo instalarlos con tarjetas gráficas, en el caso de ser de Nvidia, con la GTX 960, 970, 980, 1050, 1060 o las AMD R9, RX 470 o 480. Para procesadores Intel i7 de gama alta, los Intel Xeon y los AMD FX 8370, 9370 y 9590. Estos procesadores podemos montarlos con las tarjetas gráficas anteriormente nombradas y son los procesadores más adecuados para las tarjetas gráficas de gama alta, la GTX 1070 y la 1080, ideales para monitores con resolución 4K. Si un PC tiene montado un procesador i3 o un FX 4300 con una tarjeta gráfica GTX 960 o una RX 480 por ejemplo, no significa que el equipo sea malo. Tan solo no tendrá un óptimo rendimiento en juegos, llegando a sobrecargarse el procesador sin llegar a utilizar el 100% del rendimiento de la tarjeta gráfica, por lo que sería recomendable o bien instalarle un procesador superior o instalarle una tarjeta gráfica más acorde al rendimiento del procesador. Estamos muy pendientes del lanzamiento de los nuevos procesadores AMD Ryzen que harán frente a los Intel Core i7 6900K y de la tarjeta gráfica AMD RX 490 que saldrá a competir contra las GTX 1070 y las GTX 1080. Y bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si ha sido así, les agradezco que le den al like. Si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios y hasta el próximo vídeo. Adiós.